Durante los últimos días los mercados internacionales financieros han sufrido cierta inestabilidad marcada y que ha generado cierta inquietud entre los grandes inversores y los pequeños ahorradores. Detrás de esta medida, este mercado bursátil, se encuentra ese endurecimiento de la política arancelaria de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, que además ha afectado en parte a la bolsa española, que además ha sufrido varias caídas durante 2 días, si no me equivoco. Para arrojar luz a esta situación o que podamos entender mejor qué es lo que está ocurriendo, estamos con Juan Antonio Alonso de K3 Asesores. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal? Que nos va a explicar un poco pues qué es la bolsa, cómo se realiza pues y demás, todas esas cosas. Para empezar, Juan Antonio, ¿podrías explicarnos de forma sencilla qué es la bolsa? Bueno, sí, claro. La bolsa es un mercado financiero. ¿Y qué es un mercado financiero? Pues un mercado financiero es un lugar donde se intercambian bienes y servicios. Hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender. Y las bolsas son simplemente eso, un lugar físico, que en España hay 4 sitios concretamente, donde ocurre esto, donde se pueden intercambiar activos financieros, que son un bien como cualquier otro, y donde también se pueden comprar servicios financieros y servicios de este tipo. Muchas personas creen que existe solo una bolsa, pero lo cierto es que no. No. Realmente, actualmente y sobre todo con la revolución digital, por decirlo de alguna forma, ya esto tiene evidentemente menos importancia. El sitio físico. Antiguamente, si tú querías vender una acción, tenías que irte físicamente a uno de estos 4 lugares a vender el papel, ¿no? Que era el título valor. Hoy en día, como todos son cuestiones digitales y todos los títulos son digitales y todo es digital, pues aunque existen 4 sitios físicos donde todavía se va a trabajar para hacer este tipo de cosas, ya básicamente todos estos sitios están interconectados de forma digital a través del sistema de interconexión bursátil español, se llama, que eso lo gestiona Bancos y Mercados, una empresa española, una empresa privada, que es la que gestiona todo esto, y las 4 bolsas, Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, están interconectadas. Entonces, todas las operaciones que se hagan, independientemente de donde esté, pues van al mismo sistema y son prácticamente transparentes en los 4 mercados, ¿no?, que tenemos bursátiles. Cuando la gente escucha mercado bursátil, ¿qué es eso? Pues eso, lo acabo de decir. Un mercado bursátil es un mercado como cualquier otro. Lo único que ocurre es que si tú vas a una, por ejemplo, si eres de Algeciras o de esta zona, tal, si vas a la Plaza de Abastos, tú cuando vas a un mercado, ¿qué vas a comprar? Pues vas a comprar productos alimentarios, porque es un mercado de alimentación, ¿vale? Cuando vas a un mercado bursátil, vas a comprar productos bursátiles. ¿Qué son productos bursátiles? Son fundamentalmente acciones, sobre todo, que es lo que se compran, de ciertas empresas que lo que hacen es que esos títulos valor o esas participaciones en esos sitios físicos las ponen a disposición de quien quiera comprarlo. Es un sitio donde se compran acciones, básicamente. ¿Y qué funciones tiene la Comisión Nacional del Mercado de Valores? La Comisión Nacional del Mercado de Valores es un organismo público, ¿vale? Porque es un cargo, de hecho, el cargo del presidente de esa comisión es un cargo que siempre depende del gobierno, y es un cargo público, y esta gente lo que hace es, aunque tiene ese cargo público que es el presidente, después hay un montón de funcionarios que trabajan en esta comisión, que lo que hace es regular el mercado. Y sobre todo, una función muy importante que es regular sobre todo a las entidades financieras, ¿vale? Garantiza que lo que ocurre en estos mercados se hace de forma transparente, que se hace conforme a la ley, que se respetan las leyes financieras, y garantizan que todo esto se hace de una forma correcta y sin estafar a nadie, ¿no? Entonces, esta es un poco la función. Y aparte también tiene una función didáctica, ¿vale? Aparte de asesora tanto a nivel privado como a nivel público, y hace informes para el gobierno y para otras entidades públicas que lo soliciten en cuestiones bursátiles. En bursátiles o de otro tipo, o de cuestiones financieras. En los últimos días estamos hablando mucho de lo que es el IBEX 35, pero para aquellos pues que no lo sepan o no lo sepan con exactitud, ¿qué representa realmente este índice y qué empresas lo componen? Mira, el IBEX 35 es un índice, en sí no es es un índice. Es un índice que tiene una serie de fórmulas matemáticas que es horrible, ¿me entiendes? Y el IBEX 35 lo único que hace es mostrar te dice cuál es el incremento o decremento de valor que han tenido las acciones de las empresas que lo componen, ¿vale? El IBEX 35 es un índice español puramente, en el mundo hay muchísimos, en España el que se utiliza de referencia es el IBEX 35. El número 35 no es un número baladí, es un número que lo que te dice es el número de empresas que lo compone, ¿vale? Que son 35.
¿Son las 35 empresas más grandes de España o las que más facturan? No, no son las 35. Por ejemplo, te pongo un par de ejemplos, Mercadona no está. Ni siquiera cotiza en bolsa, o el Corte Inglés. El Corte Inglés no está y tampoco cotiza en bolsa, ¿vale? Sin embargo, si no me equivoco, el Mercadona está en el top 10 de empresas que más facturan de España y el Corte Inglés está en la número 11, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, ¿por qué se decide? Bueno, estas empresas son las que, primero, son sociedades anónimas que están dentro del sistema y dentro de la bolsa, ¿vale? Y han cumplido con una serie de requisitos que ha marcado la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que puedan cotizar en estos mercados, ¿vale? Y después, esas 35 son las que tienen más capitalización, es decir, las que valen más, por decirlo de alguna forma, ¿ok? En España, fundamentalmente, hay 5 empresas que tienen un valor brutal, ¿vale? Aparte, no solamente en España, están dentro también de un índice parecido que hay en Europa, en el que también lo conforman las empresas más importantes de Europa por capitalización, y de hecho estas 5 empresas españolas forman parte de ese índice porque son de las 5 más grandes de Europa también, ¿vale? Si lo comparásemos con las estadounidenses, sí que nos quedaríamos un poco atrás, porque hay algunas empresas americanas, como Tesla o como Google, que son de unos tamaños que en Europa ni siquiera nos podemos ni plantear, ¿no? Pero estas 5 empresas sí que forman parte de se llama el Eurostoxx 50, ¿vale? Que es el mismo concepto que tiene el IBEX 35. Son 50 empresas, que son las más importantes de Europa por capitalización, que forman parte de este índice, y depende de lo que vayan haciendo, pues te va arrojando un valor de incremento, decremento del valor de esas sociedades. Estas 5 empresas, ¿vale? Que son muy conocidas, ya verás cuando te digo los nombres, que no sé. BBVA y Santander son 2 bancos, otras Iberdrola, Inditex, y me dejo una que es Telefónica, ¿vale? Esas son las 5, de hecho se llaman blue chips, ¿vale? Son los barcos azules, o son los insignias. Estas son las empresas que más pesan en la construcción del índice. Es decir, no es lo mismo que suba el valor de Unicaja, que forma parte del IBEX 35, que suba el valor de Santander, y viceversa. No es lo mismo que baje el valor de Santander que baje el valor de Unicaja. Su peso en el índice es más alto, ¿vale? Y esto hace que sus variaciones tengan más efecto en el índice. Oye, ¿por qué es importante el índice, no? Pues, tú dices, bueno, porque al final es una muestra, ¿no? Te está diciendo si las empresas 35, esas 35 empresas de altísima capitalización o las que más capitalización tienen de España, están sumando valor o perdiendo valor. Entonces, es una muestra, una referencia, te está dando una idea de qué está ocurriendo con esas empresas. Si están generando valor, es porque teóricamente tienen o van a tener más beneficio en el futuro, por lo tanto, eso hace que la gente o el inversor quiera tener sus participaciones para cobrar esos dividendos a futuro, y por lo tanto, eso hace que incremente su valor, ¿vale? Esto es muy simple, este argumento, pero simplemente para que tengamos qué es lo que significa esos incrementos, ¿vale? Y bueno, yo creo que ya con esto queda más o menos explicado, ¿no? Lo que es el IBEX 35. Hablando de lo que es el IBEX 35, esta semana hemos vivido 2 jornadas de fuertes caídas de lo que es la bolsa. ¿Cuál crees que sería el detonante principal de esa caída? Bueno, el detonante principal de la caída, o lo que ha encendido la mecha, claramente, creo que lo has dicho tú en la introducción, sí, está relacionado con esa guerra comercial futura, que un poco incidía en lo que acabo de explicar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que entiende el mercado? Oye, si hay una guerra comercial entre Estados Unidos y otra serie de países, y otros con otra serie de países menos, ¿no? ¿Qué es lo que entienden los inversores? Entienden que eso van a incidir sobre los beneficios de estas compañías, porque al haber un incremento de aranceles va a haber incrementos de precios. Cuando hay incremento de precios suele haber bajadas de venta. Eso va a tener un efecto directo sobre las cuentas y los fundamentales de estas sociedades, que van a tener menos beneficios y por lo tanto van a valer menos. Entonces, ¿tú qué es lo que haces? Cuando tienes un título, si tú sabes que a futuro o entiendes que a futuro va a valer menos, lo que haces es deshacerte de él y lo vendes. Cuando esto se hace de forma generalizada, pues se convierte en una cuestión de pánico. El pánico hace que la gente se ponga muy nerviosa y empieza a vender de forma compulsiva. De hecho, hemos visto bajadas, sobre todo en alguna entidad bancaria, del 12, del 14, del 15% el viernes, y del 12, 14, 13, 11 ayer. Es bastante, ¿no? Una barbaridad, eso es un disparate. Es decir, perder el 25 o el 20% del valor de una compañía en 2 días es una locura, eso es un disparate. De hecho, solamente se han visto cosas parecidas en los últimos años. En marzo
a partir de marzo del año 2020 con el tema del COVID y después de la crisis de Lehman Brothers entre el 2008 y 2010. Son los dos momentos, hace los últimos 15 o 20 años que hemos visto cosas de este tipo, caídas de este tipo. De hecho, creo que lo escuché ya, tampoco tengo los cálculos, pero creo que incluso la caída de estos 2 días ha sido más fuerte que la que hubo en el COVID, para que te hagas una idea del efecto que ha tenido esta historia durante estos últimos días. Pero yo me pregunto, ¿cómo puede llegar a afectar tanto una decisión política a esa bajada tan brutal de la bolsa? Bueno, por eso, hay una caída de expectativas, la gente entiende que va a tener menos beneficios, se deshace de sus participaciones, ya está. Eso es un efecto en cadena, se genera pánico, la gente ve que hay más ventas y lo que hace es que vende más y es una bola que se van dando y resulta que, bueno, pues ves estas cosas. ¿Crees que estamos ante un posible síntoma de recesión, Vamos a ver. por así decirse? Entiendo que sí. A ver, las bolsas siempre ocurre, las bolsas siempre tienen ese puntito de anticipación respecto de lo que va a ocurrir. Es decir, ten en cuenta que los agentes que participan en este tipo de mercados son personas que tienen gran cantidad de información. Cuentan con tanta información que, como estoy diciendo, ya están anticipando las decisiones de lo que va a ocurrir. Es decir, normalmente cuando las bolsas pegan golpes gordos, eso viene en cuestión de meses aparejado de una crisis con caída de PIB de países. Esto es lo lógico. Sí. En este caso, si es lo que estamos hablando, yo todavía no me atrevería a decir que es así. Quizás tendremos que esperar un poco. Es más, yo creo que incluso lo más probable es que el tema se estabilice, porque ahora mismo creo que ha habido un poco de aprovechamiento de la situación. Las bolsas estaban altas, estaban caras, habían tenido grandes incrementos en los últimos meses y en el último año. Y yo creo que hay parte de todo esto que es que simplemente que se está haciendo beneficio y se está comprando y se está vendiendo para recoger un poco de beneficio. Y después ya iremos viendo durante las próximas jornadas si esto se consolida o se da la vuelta. Si era una cuestión puntual de que ha habido un par de días simplemente hasta la llegada de los aranceles, que ha habido aprovechamiento por parte de la banca financiera y de otros agentes del mercado que han intentado aprovechar esta situación, o bien estamos ante lo que podemos decir de un aviso, una crisis, pero todavía yo creo que es prematuro decir esto, que lo diga, oye, seguro que cuenta con más información que yo. Yo con lo que veo y con mi experiencia, creo que todavía es muy precipitado decir algo así. ¿Qué le recomendaría a los inversores pues que estén entrando en pánico, como has dicho tú? Porque la situación es bastante de pánico. Bueno, yo ahora mismo, el que haya podido vender, ha hecho bien, ¿vale? Porque ahora mismo en estas situaciones de pánico lo mejor está en liquidez, es decir, tener dinero para hacer lo que quieras con él. Y el que no haya vendido, pues le toca tener un poco de paciencia. Ya está. Ahora mismo tener un poco de paciencia, porque aparte estoy prácticamente convencido de que la situación se va a estabilizar, por lo menos en los próximos días. Y si no es así, pues, en fin, habría que entrar más en profundidad respecto del patrimonio de cada uno para ver un poco cómo actuar, ¿no? Cómo lo tiene compuesto y cómo actuaría yo o qué es lo que le recomendaría. Pero en principio ahora mismo el que haya estado en liquidez, el que haya vendido, yo me quedaría con el dinero ahora mismo en vez de estar con activos financieros. Y el que no, pues le toca estar aguantando un poco y viendo esto y esperando un poco que pase la tormenta, ¿no? Ya desde fuera de alguien que a lo mejor no entiende, ¿cuáles serían tus consejos claves para entender estos movimientos que se están dando de la bolsa, ¿no? Para no caer en esa situación? Bueno, es que eso es muy complicado, es decir, porque ten en cuenta que si tú lo que quieres es anticiparte al pánico o a alguna situación de miedo, que eso por sí es completamente ilógico, es difícil explicar situaciones que son completamente ilógicas. O sea, lo único que hay que hacer cuando hay situaciones ilógicas es tomar una postura y esperar que sea la mejor. No sé si me explico. Sí. Cuando la gente está asustada hace cosas ilógicas, por lo tanto, buscarle un razonamiento lógico a lo que va a ocurrir en los próximos días o próximas semanas, el que lo intente yo creo que se va a equivocar. Ahora mismo, ya te digo, yo me sigo manteniendo lo que te acabo de decir antes. El que haya vendido en estas circunstancias y no haya perdido mucho, que se quede con el dinero y espera ver cómo el mercado tira los próximos semanas, meses o días y ya que tome sus decisiones. Y el que no haya vendido, pues le tocará tener un poco de paciencia y esperar, como estamos hablando, que no vaya esto a más, ¿no? Pues muchas gracias, Juan Antonio, por estar aquí hoy con nosotros y darnos esta clase de economía, pequeña clase de economía para aquellos que no entendemos, y a los demás pues a esperar a ver cómo va avanzando esta situación en el mercado y pues a toda la información en diariaaria.com o en Área Campos de Gibraltar.